¿Cómo andás? Bien, bien. Otra vez. ¿Vos? Yo perfecto. Estás otra vez en el podcast. Sí. Episodio número 6. Por fin, después de Y un par de 7 meses. meses. Un montón. Sí, Al principio de año. Uh-huh. Es un podcast que avanza lento, pero seguro. Sí, exacto, es lo mejor. Sí. Es lo mejor, sí. Está bien, bueno, vamos a ver si... Igual lo hacemos siempre para divertirnos, para tener una conversación amena entre dos personas, típicamente. Y bueno, de vez en cuando tocamos algunos temas en puntual y cosas específicas, pero tampoco es un requerimiento, ¿viste? Uh-huh. Así que bueno, yo ahora tengo el mate, el termo bajo el brazo. Está muy bien. Y nada, bueno, tuvimos una semana de elecciones. Sí, el día domingo. Domingo 12 de septiembre. Sí, 12 de septiembre. este domingo pasado, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ¿querés comentar alguna cosa sobre las elecciones? Qué polémico. Bueno, fueron unas elecciones, digamos, sí, puede ser un tanto disruptivas desde el punto de vista de que hubo más gente que no fue a votar, o que incluso, o quizá votó en blanco. ¿Tenés un porcentaje de la gente que no votó o de la que votó en blanco? Un 68%. No, mentira. Votó en total. Votaron, los que votaron un 68% y los que no votaron un 32%. Claro, habría que ver si ese porcentaje cuánto aumenta desde las PASO hasta las generales. Claro, si aumenta o si sigue igual, bueno, todo puede pasar, ¿no? Claro, en realidad porcentualmente hubo una disminución en la participación. Claro. Pero claro, es como una... Yo lo tenía, que un poco pasó eso, pero no se masificó. Sí. Como que la gente iba a estar en disconformidad, como pasó en el año 2001. Claro, todavía no llegamos a ese nivel de anomia, quizás. ¿De qué? De anomia, desorden, de que se vayan todos, bueno, lo que pasaba en esa época. El nivel de... 20 años, claro, porque evidentemente la polarización es tan grande en este momento, porque, es decir, en esa época siempre hay una posición, pero no había una tan evidente lo que se llama grieta. Era, digamos, peronismo, radicalismo, y en ese momento habían ganado los votos en blanco. Claro. Pero en este caso, digamos, sigue la cuestión esquemática de la polarización, es muy evidente, con algunos matices quizá, pero todavía no se ven. Están lejos de verse como en aquel momento. Vos te referís a la izquierda y a los libertarios también. Claro, porque ¿Esos son los matices que te referís? Bueno, sí, está bien. Bueno, yo el día domingo lo pensé también con la cuestión de este muchacho Milei. Sí. Que sacó un 13,6% en capital. Sí. Y después sacó un 4,8% en provincia. En provincia. Pero, ¿qué pasa? Después uno revisa las elecciones legislativas del año 1987, cuando todavía Capital Federal no era lo que es hoy, sí, porque se transformó en lo que es hoy después del Pacto de Olivos en 1994. Entonces, no era lo que es hoy, pero hubo elecciones en Capital Federal y el que participaba era de la UCD, que era el Sogaray. Que era vendría a ser como el Milei de esa época. Que después hizo una alianza con Menem, la UCD. Sí. Y incluso la UCD hace poco estaban con López Murphy. Estamos hablando en marzo de este año, abril, mayo de este año. Mira. Después se separaron. Mira. Perti y Milei. Sí, de la UCD. De la UCD, que la de hace poco, sí, que estaba el hijo de Soberano. Bueno. Y formaron este partido, Avanza Libertad, como se llama. Avanza Libertad, creo que. Y bueno, pero uno se fija los votos que tuvo en ese momento al Soberano
Y tuvo más votos que Milei. Tuvo más porcentaje de votos. Claro. O sea, tuvo un 18%. Y Milei tuvo en capital 13 y en provincia me habías dicho 5. Claro. Y Alzogaray en su momento que tuvo 18% en capital. En capital. Y a nivel país, bueno, no. Y el radicalismo, bueno, acá en capital siempre se votó más que nada con radicalismo en ese momento, después fue el peor. Pero el radicalismo, que sacó un 40%, y el peronismo sacó un 20 y pico, más o menos. Claro. Así que más o menos se cumple un esquema, con la diferencia de que esta vez el PRO sacó 10 puntos más y el Soberano ha sacado un poco más que Milei. Claro. Con eso, ¿qué quiero decir? Que es el techo de este personaje nuevo. No estoy diciendo eso. No, eso habría que verse. Tampoco hay que minimizar estas cuestiones. Pero lo que sí digo es que es un esquema que no es tan nuevo como se quiere hacer creer, porque a este muchacho lo venden como vendieron a otros en el pasado también. Está bien, yo quiero resaltar, ¿no? Para la gente que está viendo quién se refiere Maxi cuando dice este muchacho y este personaje, es a Milei. Sí. Sí. Está bien, está perfecto. Yo te entiendo porque ya me lo decís todo el tiempo, pero bueno, quería aclararlo para la gente que esté viendo el podcast. Así que bueno, aquí vos haces un paralelismo en la época del 2001 del Sogaray, que es como una insurgencia, ¿no? En los dos partidos, ¿no? Que tienen como mayoría, que son Juntos por el Cambio. No sé si Juntos por el Cambio se llama diferente. Juntos por el Cambio, bueno, se sigue llamando Juntos por el Cambio. Y el Frente de Todos es la izquierda moderada, si se quiere, que muchos van a decir esto no es izquierda moderada, esto es cualquier cosa. Opiniones siempre hay, de todo tipo, pero en la forma elemental de ver las cosas es kirchnerismo, peronismo, izquierda moderada, centro izquierda. ¿O vos no lo definirías al Frente de Todos como centro izquierda? ¿Cómo yo lo defino como centro izquierda, pero quiero hacer un análisis, un paréntesis sobre este tema. A ver. Yo pienso que más allá de, por más que yo diga, el Frente de Todos es centro izquierda, sobre todo por Alberto Fernández, que tiene una tendencia más socialdemócrata, digamos. Sí. Socialdemócrata, ¿y en qué diferencias a la centroizquierda con la socialdemocracia? No, es parte de la centroizquierda. Entonces es parte, pero no lo diferencias entonces. Y no, porque lo que es el progresismo, la socialdemocracia, más o menos, bueno, del progresismo tiene muchas variantes, y la socialdemocracia también. Esto es como una especie de socialdemocracia postmoderna, pero más allá de las categorías no hay algo que es más profundo en una categoría, que es el hecho de que, bueno, uno sabe perfectamente que Macri sería un centro derecha. Sí. Pero ¿qué pasa? Pero vos no dirías, a ver, déjame. No, te seguí diciendo, dale. No, que por más que yo diga que uno es de centro izquierda y otro es de centro derecha, en algunas cuestiones se nota, hay diferencias porque no son exactamente iguales, pero sobre todo en la cuestión económica. Y en la cuestión, bueno, obviamente, lo que es cuestión corrupción, sea uno más, uno menos, cuestión de querer abarcar poder, o en otras cuestiones también, por más que uno tenga ideas más progresistas, que dé algunas posibilidades más para la gente de menores recursos, sí. El proyecto de fondo, y el otro no, el proyecto de fondo no ha cambiado demasiado. ¿En qué partido? Entre los dos partidos. En ninguno de los dos. Entre lo que fue el macrismo, o Juntos por el Cambio, como quieran decirle, y lo que es ahora. De hecho, Guzmán, digamos, vino a cumplir la receta del Fondo Monetario. Es decir, no la cuestionó para nada. Guzmán es el ministro de Economía
Sí. del kirchnerismo. Sí. Que es más pegado a porque ahora, a partir de las elecciones, es como que se están diferenciando. Entonces, los que son más pegados al albertismo, si uno quiere llamarlo así, a los que amigos de Alberto, o a los socios de Alberto, como uno quiere llamarlo, Claro. uno es Guzmán, es del riñón de él. Sí. Y él, Guzmán, es Sí. un tipo que lo recomendó Stiglitz, que es un premio Nobel de Economía. Stiglitz. Joseph Stiglitz. Sí, que tiene nombre de. Ya sabemos, ¿no? De nazi de película de Tarantino. Sí. ¿O no? Stiglitz. Exactamente. Pero digamos que siguió siendo el mismo plan que empezó Macri en el 2018 con el Fondo Monetario, si no hubo grandes cambios. Entonces uno dice, se van tornando en el poder, pero el proyecto tiene una vía que no se desvía. Simplemente a veces toma un camino temporalmente o para alguna cuestión, pero no se desvía. De hecho, yo el otro día, irónicamente, un amigo me decía, extraño el dólar a 60. Y yo le digo, en un tiempo vas a extrañar el dólar a 180. Porque si seguimos así, y sí, va a estar a 250, 300. Y la inflación anual creo que está casi por encima del 50%, o por ahí anda, ¿no? 50%. Desde ya hace bastantes años. Que es, no, bastante, de 50%, Sí. Y va más o menos al 2018. Por eso, bueno, ya son bastantes años. Un par de años. Que es la misma inflación que dejó Macri. Exactamente. Sí, sí. Que supuestamente uno de sus motos, sus lemas era vamos a bajar la inflación, la vamos a dejar en un dígito, creo que decía. También decía, vamos a sacar el IVA. Todas las promesas que hizo Macri, que terminó no solamente no cumpliendo, sino que, bueno, vamos a achicar el Estado, dijo. Lo terminó agrandando. ¿O no? Sí. O sea, a mí me gustaría, personalmente, de corazón, que la gente que vota a Macri, yo sé que mucha gente lo hace porque no le cabe ni medio el kirchnerismo, Sí. y lo quieren sacar al kirchnerismo como sea, y realmente, siendo honestos, la única forma de sacar al kirchnerismo hoy por hoy la tiene otra vez el macrismo, o sea, otra vez Juntos por el Cambio, en cantidad de votos. Entonces, igual me gustaría saber si el votante promedio de Macri se da cuenta, primero, de que lo votó en el 2015, ¿no? Y terminó, bueno, yéndose en el 2019 con amplia mayoría del kirchnerismo, cosa que ahí hubo una saltada de panqueque tremenda, ¿no? Muchísima gente que votó a Macri, evidentemente lo votó después a Alberto Fernández y a Cristina. Pero bueno, nada, me gustaría saber si la gente esa que lo vota a Macri un año, después lo vota a Cristina, después lo vuelve a votar a Macri, me gustaría saber cómo estar dentro de sus cabezas por un segundo, ¿viste? Y poder decir, estos tipos son conscientes del panquequismo que están generando. No que esté mal, todos somos libres y cada uno es libre de votar a quien quiere, y aparte es un proceso que uno aprende, ¿no? El tema del sufragio, ¿no? Del político. Uno vota y aprende que por ahí votó a uno y le mintió y después entonces vota a otro. Pero me gustaría saber si esa gente es consciente o realmente son enceguecidos, ¿no? Y piensan que, digamos, realmente les creen y les siguen creyendo una y otra vez por una cantidad indefinida de años, digamos, décadas por ahí, a los mismos personajes que ya los defraudaron una y otra vez. Bueno, eso tiene varias connotaciones, digamos. Una es el voto a bolsillo. Es decir, uno puede decir, bueno, fue la pandemia. Yo creo que la pandemia empeoró una situación en la cual ya la íbamos a vivir por la inoperancia de este gobierno, como quiera llamarlo. Sí.
la íbamos a vivir, pero es como que adelantó un proceso. Porque yendo por este camino, tarde o temprano te ibas a estrellar. Entonces es como que adelantó un proceso, porque logró una caída que no hubiese logrado el gobierno sin pandemia. Eso es una realidad. Ahora, es como que vos hagas una milanesa, te salga dura, y encima la pandemia es que la quemó directamente. Es como que se te queme. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Hay una cuestión bolsillo, que ahí podés decir, bueno, con Macri está un poco mejor. Esa es la cuestión bolsillo. Yo también puedo decirlo, está bien, estamos en democracia, cada uno vota como que. Pero es como que yo pienso, la alternativa es el macrismo, al kirchnerismo, o al albertismo, o a lo que quiera llamarlo. Y yo pienso que esto es como una versión argentinizada de lo que pasa en Chile. ¿Qué pasa de lo que pasa en Chile. ¿Qué pasa? En Chile tenés la socialdemocracia, o los socialistas que se hacen llamar socialistas, que es Bachelet, o quien esté a la cabeza, y los liberales, o los conservadores neoliberales, que son Piñera. O sea, Piñera sería Macri y Bachelet sería Alberto. Y se van turnando en el poder, pero siempre el país es el mismo. No cambia nada. El sistema es el mismo. Por ahí sí, Bachelet te da alguna ayudita más por la cuestión educativa, lo que sea. Y Piñera reprime más que Bachelet. Pero no hay nada nuevo bajo el sol. De Chile. En Chile. Y acá está pasando exactamente lo mismo. Estamos yendo por un río en el cual cada vez estamos peor, esté quien esté. Uno puede decir, eso es lo que pienso yo. ¿Vos pensás que Chile está yendo mal a Chile? Y Chile, a ver, yo pienso que, obviamente, que nosotros estamos peor, pero Chile tiene algún problema estructural de desigualdad y otras cuestiones que gobierne quien gobierne no las cambia. No las cambian. Y por eso hubo una ruptura en el 2019. Lo mismo va a pasar acá, si esto sigue así. Lo mismo va a pasar acá, la gente va a hacer quilombo. ¿Vos pensás que ellos están adelantados a nosotros en ese sentido? Como que las cosas que pasan en Chile dentro de 2 años pasan acá, por ejemplo, o algo así. ¿Estás trazando ese paralelismo por casualidad? No, nosotros tenemos más paralelismo con Brasil que con Chile. Bueno. Pero sí creo que no es un paralelismo con Chile. Yo pongo a Chile como ejemplo porque son dos fuerzas con las que pasa eso. Yo pienso que sea en Chile, o sea en Brasil, o sea donde sea, cuando pasa esto, tarde o temprano, la gente implosiona. Claro. En la Argentina... Y acá, a ver, yo recuerdo durante el macrismo, creo que fue año 2017, la tremenda protesta que hubo en el Congreso. Sí. Que arrancaron toda la piedra de la plaza y las tiraron a los policías. Fue tremendo ese día. Me acuerdo que yo lo viví bastante asustado. O sea, literalmente estaba viendo el noticiero y decía, esto se está desmadrando todo. Incluso el famoso tipo ese que armó como una especie de bazooka casera. ¿Te acordás? Sí. Ese tipo es un animal. Ahora creo que está en Cana, lo metieron en Cana y todo. O se puso el candidato. No, sí, son capaces. Macri lo metió en Cana y ahora Alberto lo liberó y lo hizo ministro de, no sé. ¿Lo hizo ministro? No, ahora estoy jodiendo. Pues sí. No, pero digo, es el tipo de cosas que pasan en este país. Sí. ¿O no? Y sí, con la grieta esta. Y es una locura. Pedorra. Y sí, viste, pasó con, por ejemplo, Debido. No sé Debido en qué anda. Si está en Cana. Pero el que sí, ¿cómo se llama el otro? Habían dos que eran muy polémicos. Era Debido y el otro era... Jaime. No sé si Jaime. No, bueno, no me sale ahora el nombre. El de Rulitos. Que se iba a lavar los pies a la fuente en Plaza de Mayo. ¿Te acordás? Diciendo que tenía tenía domicilio en Uruguay en el medio de un descampado como para
Todos seguramente corruptos, seguramente... Duhovne. No, Duhovne no, Duhovne es el macrismo. Estoy hablando de uno del kirchnerismo de esa época. Que también lo metieron en cana, tipo debido. No me Vudú. Vudú, ahí está, Vudú, ese. Que estuvo en cana, los metieron a todos en cana. Le metieron a Lázaro Báez, que ahora probablemente sigue en cana. Pero lo metieron a Debido, lo metieron a Vudú y bueno, seguramente a varios más. José López, el de los bolsos, ¿te acordás? Sí, Jaime y Milagro Sala. Bueno, tantos. Claro, y apenas se va el macrismo del poder, a todos esos los liberan, o los tratan de liberar por lo menos. Sí, le dan prisión domiciliaria. Claro, sí. o le dan una especie de prisión muy... que no es prisión, ¿viste? O sea, bueno, no es prisión en el nivel en lo que es la prisión, que tampoco estoy de acuerdo con... Yo personalmente no estoy de acuerdo con el encierro como método de castigo, ¿no? Ni siquiera para los corruptos. De hecho, bueno, estoy cambiando un poco de tema, pero no me gusta ese estilo. De hecho, el modelo que a mí me gustaría seguir sería el noruego, en ese sentido. Oh. En ese sentido, sería prisiones en donde te rehabilitan, en cuestión de un par de años, te largan, pero te largan rehabilitado. Y las prisiones no son unos, viste, como la serie esta argentina que creo que se llama la de los presos, ¿cómo se llama? Ocupas, sí. No son condiciones horribles, ¿viste? No son, que también son condiciones horribles en Estados Unidos, también, no es que te vas al primer mundo y son todas pipí cucú, no. Pero Noruega tiene un estilo de carcelario, un sistema carcelario muy moderno, en donde a los criminales, delincuentes, los rehabilitan muy bien, o sea, los rehabilitan en serio, o sea, les hacen realmente ver qué es lo que hicieron mal y después los largan a la sociedad y tienen un porcentaje de reincidencia en delincuentes, delictiva y criminal muy muy baja. Y acá, en el resto de Occidente, en el caso de Noruega es muy puntual, pasa que creo que son por ahí los únicos que lo hacen así. Pero bueno, por algún motivo en el resto del mundo, Argentina, Estados Unidos, Europa también, el resto de Europa, tenemos un sistema carcelario en donde a vos te meten y cuando estás adentro nadie te da bola, ¿viste? De casualidad te dejan ver a tu familia y no salís rehabilitado. No es lo que pasa ahí adentro. Y lo que pasa, ahí adentro es un nido en donde se puso un nido de cultivo de más crimen todavía. Los tipos que están adentro de las cárceles manejan grupos criminales que están afuera, que siguen siendo fieles a ellos. También pasa que cuando salen tienen un índice de reincidencia delictiva y criminal altísimos. De hecho, cuando entras al sistema carcelario, por más que salgas de la cárcel, por más que cumplas una condena y salgas de la cárcel, el índice de reincidencia es muy alto. O sea, lo único que está hasta ahora evidente, lo único que es evidente es que vos vas a la cárcel, salís y lo más probable es que vuelvas a cometer un delito. Estadísticamente hablando, ¿no? Siempre hay excepciones. Es muy interesante lo que estás diciendo. Sí, bueno, eso es una cosa que acá no se habla mucho y no se habla mucho en casi ningún lugar, pero del mundo directamente, porque también es así en Estados Unidos, es así en el resto de Europa. Pero bueno, si quieren ver el sistema noruego, los invito a que lo revisen. Hace como 10, 15 años hubo un caso muy famoso. ¿Te acordás el tipo? Por ahí no te acordás porque fue una noticia europea hace muchos años. Éramos más o menos chicos. Un tipo que se agarró 2 ametralladoras, se fue a una isla en Noruega, a un fiordo seguro, que es una especie de isla que tienen allá en Noruega. Estaban haciendo una fiesta y el tipo era un fundamentalista, terrorista, cristiano, religioso, lo que sea, y quería en su cabeza, ¿no? En su cabeza
probablemente paranoide, esquizofrénica y todo eso, quería hacer una especie de purga. Las famosas purgas, ¿viste? Sí, como las películas. Como las películas que son de ese estilo, ¿viste? Y el tipo con 2 ametralladoras nivel militar mató, si te digo 100 personas, me quedo corto, ¿entendés? O sea, fue y mató en una fiesta, se puso a hacer una especie de, ¿viste? Se puso en un lugar donde no lo veía nadie y empezó a matar gente, noruegos. En Noruega pasó esto, hace como 10, 15 años, después lo buscamos la noticia. Y ese tipo lo metieron en el sistema carcelario noruego, estuvo, ponele que 10 años, lo liberaron, lo rehabilitaron. En la cárcel no lo tiraron en un pozo, en una posilga, ¿viste? 4 paredes de cemento, piso sucio, inodoro que no funciona, y eso. No lo trataron mal, lo trataron bien. Dijeron, vos tenés un problema, vamos a tratar de... Bueno, es lo que hacen en Noruega, ¿no? Tratar de rehabilitarte en serio. El tipo, si no estoy equivocado, salió a los 10 años o menos de vuelta a la sociedad y hoy en día es un tipo común, sería quizás exagerarlo, pero es un tipo que tiene laburo, es un tipo que no anda cometiendo esos crímenes, seguramente tiene algún tipo de vigilancia, ¿no? O de sistema al que tiene que, digamos, acudir, ¿no? Para hacerse un chequeo psicológico y todo eso, pero el tipo es un tipo funcional de la sociedad en Noruega, según lo que yo tengo entendido. Y es una cosa de locos eso, porque Sí. es una diferencia abismal entre lo que pasa con el resto de los sistemas carcelarios de el resto de los países que yo tengo entendido que no hay ninguno como Noruega, en ese sentido. No, además hay una cuestión que como me lo decías, estaba pensando eso, ¿no? Que lo que vos contás, medio que rompería con un esquema, que, bueno, que era, en cierto modo, ¿no? Que la cuestión de que los psicópatas nunca cambian. Porque vos decís, con un sistema diferente, esta persona, digamos, o sea, tuvieron resultados. 10 años que estuvo preso en rehabilitación, tuvo sus resultados en cuanto a la conducta de esa persona. ¿Y cuál? ¿Y qué resultado, no? Porque... Por eso, entonces yo digo, claro, porque siempre se dijo que hay algunos casos muy puntuales que sí se ha cambiado, pero generalmente se dice que no se cambia la conducta. Generalmente no. Generalmente. Estadísticamente. Estadísticamente. Ahora, esto como que abriría otras puertas, porque es decir, hasta está la serie Mindhunter, no sé si. Mindhunter. La de, sí, una que la última temporada salió en 2019 en Netflix. No época, la conozco. Claro, porque hablando de la cuestión de los psicópatas, ¿no? Por esa época, en los años 70, me parece, que siempre se sabía lo de los criminales, todo, pero en un momento hubo 2 tipos que querían investigar la mente de los criminales. ¿Para qué? Para poder saber qué es lo que tienen en su cabeza para poder evitar estas cuestiones. Sí. Y se avanzó en este tema. Bueno, ellos entrevistaron a Charles Manson, entre otros, entre alguien bien conocido, a ese que medía como 2 metros, mide, me parece que video todavía. Hay varios del calibre de... El Kemper, sí, ese era asesino, porque Charles Manson nunca se demostró huella digital, No. él manipulaba. Claro, manipulado, sí. Pero es como que, claro, en ese momento se empezó a estudiar la mente de los criminales. Y yo creo que en eso, bueno, con lo que decís vos, algo de eso quizás hubo, cosechó sus frutos, digamos. Se puede llegar a una solución con esa persona, y no es el hecho de, bueno, meterlo en una cárcel y que tenga que clavarse cuchillazos con los otros. Es un tema. O no sé, o hay que matarlo, bueno. Sí. En realidad en esa época se ve en la serie que directamente los que les querían dar pena de muerte, vos sabés que en Estados Unidos está la pena de muerte, sí. sigue estando, Sí, de sí. hecho. Sí, sí. Y dije, no, para.
Pero si nosotros los investigamos, analizamos de qué es lo que piensan, vamos a poder evitar estas cuestiones. Claro. Y bueno, pero eso es lo que muestra la serie, ¿no? Esta Mindhunter. Sí. Que pudieron hacer eso. Está basado en hechos reales. Claro, obviamente recién se empezaba a ver eso. No había toda la información que se tiene ahora. Claro. Pero es interesante dar ese debate porque me parece... Sí, pasa que yo cada vez que encuentro debates de ese estilo, por ejemplo en Reddit o en páginas así de, viste, ¿qué te digo? Reddit, bueno, lo que sea, blogs, ¿no? ¿Viste? Redes sociales en donde se habla, donde se deja una opinión, quizás medio o semi-anónima. El debate pasa por los parámetros de todo el mundo, en donde vos metes a un tipo en la cárcel como penitencia y tiene la consigna del tipo es que sufra, que la pase como el orto, ¿entendés? Que sufra y que expíe, digamos, mediante el sufrimiento sus pecados, digamos, en muy nivel casi religioso, ¿no? Estoy trazando un paralelo con la religión, pero la consigna del tipo implícita es, bueno, vos hiciste estas cagadas, te metemos acá y sufrís como un hijo de puta durante, no sé, 10 años, 15 años, lo que sea, y después, bueno, quedás libre. Pero ese tipo ya, primero que para llegar a ese punto, seguramente es otro debate muy, muy interesante, pero muy extenso. Seguramente las padeció para llegar al punto. Generalmente son los tipos que cometen esos crímenes tan atroces, pasaron por experiencias de vida muy traumáticas. Después de eso los metieron en cana porque se mandaron una tremenda cagada, crímenes, y los metieron en cana 10, 15 años, lo que sea, y ahora les dicen, bueno, salí y arreglatelas, básicamente. Y bueno, esos son los tipos, o sea, lo que se debate acá en Argentina cuando se habla del sistema penitenciario es, este tipo debería estar en cana y sufrir como un hijo de puta, o este tipo, o deberían liberarlos a todos. Bueno, no debería haber prisiones, ¿viste? Porque también está ese extremo, ¿viste? También está ese extremo de gente que piensa que no debería meter en cana a nadie, que el sistema penitenciario es todo corrupto, que la policía es toda es una cagada en sí misma, o sea, ontológicamente. Bueno, es decir, acá siempre hay una cuestión, eso yo lo pienso, ¿cuál es el tema acá? Es muy difícil encontrar un grupo de gente grande con los cuales no se puede hablar de temas tan polémicos de una forma no emocional. Claro. Es decir, ese es el problema. No es que en general la gente puede usar la lógica mayormente cuando se trata de otras cuestiones, no sé, hablamos de cine por ahí y podés usar, pero con cuestiones que son tan, que pueden llegar a tocar tanto adentro de la persona, es muy difícil hablarlo desde, por lo menos con mucha gente, desde la lógica. Vos ponele, si hacen una reunión de 10 personas, nosotros dos y 8 personas más. Y muy posiblemente 5 o 6 personas que van a hablar de la lógica, pero va a haber 3 o 4 que ya no, que van a decir lo que decís vos. O que los tienen que matar, que los tienen que torturar, claro. O que los tienen que dejar libres porque son pobres tipos. Claro. Entonces, son esos dos extremos los que se plantean y no se plantean, al menos lo que yo pude encontrar, bueno, en Reddit, en todas estas plataformas donde se debate,
ningún argumento o muy pocos argumentos a favor de la rehabilitación de los delincuentes, de los criminales. Porque realmente la gente piensa que esos tipos están perdidos para siempre. Sí. Y entonces es un punto de vista en donde vos no estás dando ni siquiera la posibilidad, no estás dejando la puerta abierta a que exista una especie de redención, ¿no? La redención, ¿sabes lo que es, no? Sí, se redima. Claro, se rediman las personas. Es verdad, muchos de esos delincuentes criminales están realmente muy traumados, pero hasta donde yo sé, y con el caso que te puse recién de Noruega, ese tipo, el asesino serial, que hoy en día está rehabilitado, está libre, ahí ya te puse un ejemplo, ¿viste? Funciona. Funciona y funciona hasta con los casos más extremos, como los de este tipo. Pero bueno, creo que el mundo en realidad todavía está en una etapa muy inicial de debatir eso. Quizás mucha gente no tiene ni idea, nunca escuchó sobre estos casos o sobre el sistema noruego. Pero bueno, viste, así es la cosa. No, ahí te quería comentar dos cosas también, porque hay mucha polémica. Bueno, eso generalmente siempre se debate de diferentes lógicas, eso sí, como que se puede debatir de forma más lógica. Pero hay gente que piensa que, vamos a hablar del ejemplo del psicópata, nació así y muere así. Vos estás hablando pará, estás diciendo que los psicópatas nacen de una manera y mueren de esa manera. Que hay ideas de que eso es así. Sí, Estas es ideas una teoría. Una teoría. Sí. Hay otras teorías que no tanto. Y con respecto a lo que vos decís, yo pienso que esas cosas no se saben o no se hablan porque los medios manejan la información como ellos quieren. Y bueno, tiene que ver con eso también. Siempre, sí. ¿Y sí, cómo la van a manejar? Es decir, no, pero por ejemplo, vos tenés en el día vos tenés 10 noticias buenas y 10 noticias malas. Y seguro que los medios te van a pasar 8 noticias en los noticieros, no sé, mataron a tal, hubo el te van a pasar 8 noticias malas y 2 buenas, ponele. Pero me refiero a que depende del medio, te cuenta lo que les conviene contarlo según la editorial que le marcan desde arriba. Sí. Y esas cosas no... Ciertos medios prefieren que se debata lo que vos decís. Y es lo que la gente también pide, un punto también. Porque la sociedad, en cierto modo, es lo que quiere escuchar a veces. Claro, porque es lo que vos decís. Como eso vende de debatir entre dos pensamientos completamente antagónicos. Sí. O lo liberan o lo torturan. Como eso vende, no se habla de lo que... Eso me refiero yo. No se habla de lo que vos estás diciendo también. Claro. Perfectamente se podría hacer. Claro, no se vende, entonces directamente no está en la mesa en ningún momento. Entonces mucha gente es completamente ignorante porque, claro, para saber de lo que pasa en Europa o en Noruega puntualmente, hay que tener un nivel mínimo de cultura general, estar al tanto de lo que pasa en un país nórdico de Europa, y mucha gente no tiene acceso a eso, y no está mal, es lo que la gente tiene acceso. Y bueno, las cosas resultan de esa manera, ¿viste? Por eso digo que todas estas discusiones, siquiera la mismísima discusión del tema está postergado para un futuro, yo creo, en donde ya se empiecen a debatir estos temas, pero realmente por ahora no se debaten. Sí, quería agregar una cosa más volviendo al tema de las elecciones, me quedé colgado. Dale. De la misma manera que te digo que se habla del sistema carcelario de una manera, o también se puede hablar sobre la corrupción de los jueces y la de los policías de una manera, también los medios, volviendo al tema de los medios, agregándolo acá también, juegan mucho con la pasionalidad de la gente. El político va y va al corazón de la gente, y por eso siempre, bueno, en este caso, más que en otras épocas, se define entre dos posturas, supuestamente antagónicas, y bueno, por eso también, es decir, muchas veces vos hablás con una persona
y te dice no, con tal de que no gane este. Hacé lo que quieras. Y por ahí no te dice a quién votar. Claro. Más o menos te hace una idea. Sí. Y así es. Sí, se vota en contra de uno y no se vota nunca a favor de otro, o en muy pocas ocasiones se vota a favor plenamente de lo que propone alguien, ¿no? Sí, yo no voy a ser hipócrita en el sentido de que yo usaba esa lógica también. Sí. Bueno, pero hoy en día me di cuenta que mucho no me sirve. Por lo menos ya lo consigo. Sí. Bueno, entonces en este momento, sin revelar información personal y privada, íntima, Sí. podemos decir que vos estás un poco desilusionado con el sistema. Sí. Sí. Está bien. Yo creo que también estoy hace más tiempo que vos, pero estoy bastante escéptico sobre la capacidad que tiene el ciudadano común de generar un cambio con el voto, de generar realmente un cambio a nivel individual o colectivo, porque tampoco es que vos votás un presidente y sale elegido y pasan cosas. Ni siquiera pasan lo que los presidentes mismos elegidos, los que los tipos que elegiste decían que iban a hacer. Ya lo vivimos desde siempre, ¿no? Políticos que no cumplen sus promesas es más común que otra cosa, que cualquier cosa, que no sé, que el pan lactal, no sé. Sí, por supuesto. O sea, entonces, yo personalmente nada, te quería decir que vengo desilusionado con el sistema ya hace bastante tiempo. Así que bueno, nada. Estamos en ese sentido, estamos en una parecida en este momento nosotros dos. Tenemos sintonía. Sí, una sintonía parecida en donde no estamos, digamos, o sea, tenemos un escepticismo o un relativismo muy fuerte en cuanto a lo que se refiere al sistema y a los políticos que están hoy en día en el gobierno y los que se postulan también. Porque tampoco es que ningún partido, ningún político puntualmente nos esté llamando la atención lo suficiente como para querer votarlo. Llamando la atención me refiero a convenciéndonos realmente, no estamos de acuerdo realmente con ninguno, ¿no? Y eso realmente en la Argentina es un tema, ¿no? Porque Sí. es un tema, porque acá, digamos, hubo líderes con sus virtudes, sus defectos, sus cosas buenas o cosas malas, queribles o no tan queribles, que han logrado ser diferentes a sistemas de otros países de Latinoamérica o de Centroamérica. Y es como que ahora estamos cayendo en algo que se repite en otros países. Ese es el tema. Dos partidos que se van turnando entre sí con bastante complicidad, sobre todo, y no solo porque la complicidad no solamente te lo digo en ciertos planes, sino también con cuestiones de la justicia. Porque la justicia también se acomoda y a veces hay jueces que se van acomodando al de turno y son adictos al poder de turno. Sí, olvidate. Entonces, es como que la Argentina tuvo sus cuestiones disruptivas y siempre ha venido alguien que, digamos, por unos años ha levantado vuelo después de una crisis. Pero es como que ahora eso no se ve siquiera. En este momento Ni eso se ve, no hay no hay nada. nada. No te puedo hablar, está bien. El Mesías, el famoso Mesías. Sí, tampoco te puedo hablar que sea puritano, es decir, en Argentina la corrupción es muy grande y es de todos los partidos, pero me refiero a que ni siquiera es como que se ve al horizonte algo así, es como Claro. que... No se ve nada de eso. Vos sabés que hoy en día, por ahí hace 10 años atrás, vos no pensabas que el dólar iba a estar a 180. Nada, bien. Hoy en día ya como que decís, bueno, y se va a ir a 300. No, de que no se figura, de que no se divisa un horizonte, una luz en el horizonte, la luz al final del túnel, ¿no?
Exactamente, porque vos decís el dólar va a estar a 300, bueno, va a estar a 300, yo no voto más, no me hago más cargo. Y así, eso es lo que está pasando ahora, Sí, ¿entendés? eso es verdad. Es como que no... Sí. Y vos, te hago una pregunta. ¿Cuánto Sí. crees que de esto tiene la culpa la pandemia? Estamos metiendo... No, que la tiene, la tiene. Sí, No voy a decir que no. pero ¿cuánto? ¿Cuánto crees que tiene la culpa la pandemia de no haber podido, por ejemplo... Porque también está eso, ¿no? Yo creo que mucha gente... No digo que estén equivocados, por ahí están en lo siendo cierto. Yo no soy un experto, pero... Y yo creo que nadie tiene la verdad, en definitiva, a disposición suya. Yo creo que los hechos suceden y nos podemos basar en eso y nada más. Pero te pregunto a vos si tenés alguna teoría o una hipótesis sobre lo que podría haber sido, por ejemplo, el país, Argentina, desde el 2019 hasta ahora, sin pandemia, aún con un partido político que hoy por hoy nos decepcionó un poco, por lo menos a vos, que está más a favor de ellos. Pero bueno, a nivel país no funcionó, más allá de nuestro partidismo. A nivel país no funcionó el kirchnerismo, por lo menos en estos últimos 2 años. Quiero saber si vos le metes un poco de carga, de culpa a la pandemia. ¿Cuánto y si tienes alguna teoría al respecto de eso? Y sí, obvio que la tiene. No te puedo decir en qué porcentaje. No quiero hacer porcentaje, no quiero hacer porcentaje porque no puedo saberlo con exactitud. Pero yo pienso que la pandemia empeoró lo que ya iba a ser y aceleró procesos. Sí. Porque uno dice, todos los índices son peores que hace 2 años atrás, es cierto. Sí. Y son, no sé si son peores notoriamente. Es decir, yo puedo especular diciendo, sin la pandemia, quizás hubiese sido lo mismo o un poco mejor, ponele. Ahora, si ese es el resultado, porque si la pandemia profundizó los males, si el resultado es estar solamente un poco mejores o igual de lo que se estaba antes, ¿para qué han pasado 2 años? ¿Para qué ha pasado? Eso es el caso hipotético, yo no sé cuánto hubiese cambiado. Lo que sí sé es que hay algunas cuestiones del rumbo que ya estaban marcadas desde antes. Está bien, para vos entonces las cosas así. Las cosas iban a ir mal sí o sí, pero no tanto. Pero no tan rápido. Sí. Una cosa así. Bueno, creo que es una teoría muy razonable y probablemente la teoría primordial, ¿no? Siempre está el extremista que te dice, no, la pandemia no es nada. La pandemia no es nada, no generó ningún problema, no fue ni mejor ni peor. Bueno, siempre está el negacionista, ¿viste? Yo estoy más de acuerdo con tu teoría que con la del extremista que dice que la pandemia no tuvo ninguna influencia. De hecho, la tiene, la tuvo, la va a tener. Y no solamente a nivel país, o sea, a nivel mundial, a nivel internacional. Sobre todo en el mundo con COVID, que es generalmente todo el mundo excepto China. Que ahora en China creo que no hay COVID. Ahí ya estamos abriendo puertas. A ver, Xi Jinping con el mazo. Sí. Pero bueno. No, la cuestión es que, bueno, también yo pienso que esto es una teoría personal mía, con la que tampoco me caso, pero a veces la entretengo. Es decir, ojo que estas eventualidades tipo pandemia, una pandemia de este nivel no sucede hace 100 años. Y a veces, o sea, yo tiendo a tratar de no minimizar tanto los eventos exógenos. Exógenos significa externos en el mundo. Porque, ¿qué pasa? Una guerra mundial que sucede en la otra punta del mundo afecta a la Argentina. Para bien o para mal.
Una pandemia, bueno, en este caso a nivel mundial, va a afectar para mal, generalmente, a todos los países que están bajo esa pandemia. Argentina es uno de esos países. Sí. Y la verdad que tampoco es por tener una falsa esperanza y ser un iluso de decir que este gobierno me gustaba, porque realmente nunca me gustó desde el principio tampoco. Pero bueno, yo creo que también podría haber sido, existe la posibilidad de que podría haber sido muy distinta, bueno, el resultado, ¿no? De cómo está el país en este momento sin la pandemia. Probablemente es una posibilidad que este gobierno, que repito, con el que yo nunca me casé, podría haber tenido una situación mucho más fácil de manejar. Y viste cómo son a veces las cosas de la vida, que a veces son demasiadas las cosas que tenés que atacar o que manejar, y se te termina desmadrando todo, y ahí empieza un efecto dominó negativo en donde ya es imposible salvar la situación. Pero también es posible en un escenario en donde no hubiera habido pandemia, en donde probablemente, no sé, los números económicos estuviesen mejor en algún punto. Sí. Yo dejo abierta la posibilidad, repito, que le haya sucedido a este gobierno con el que nunca me casé. Nunca me casé. O sea, nunca, por lo menos en estos momentos, nunca me casé con estos tipos. O sea, con el kirchnerismo ni con nadie. Así que bueno, nada. No me gusta tampoco cerrar las puertas, ¿viste? De las posibilidades. No, eso es cierto. Uno lo eligió como el mal menor en su momento. Sí. Pero no, yo pienso que sí, no hubiese sido tan catastrófico todo. Está bien. El mal menor en comparación con el macrismo. Claro. Exacto. Bueno, en ese momento lo pensé así, ¿no? Claro. Pero yo pienso así, que hubiese tenido, que es verdad que una cosa llevó a la otra y que tuvieron muchas complicaciones, y que no hubiese sido tan malo el resultado, pero yo directamente estoy siendo muy crítico con el rumbo que eligió desde el principio. Con lo cual, si bien, volviéndote al ejemplo de la milanesa, bien pienso que la milanesa iba a salir mal, no hubiese salido quemada. Está bien, vos estás firme en la teoría en que esto iba sí o sí a terminar mal. O por lo menos iba a terminar... No te digo en las peores como en los que estamos, pero mal. Sí, por ahí con una leve mejoría o no, sí, de lo que había dejado el otro, pero es como que iba a pasar sin mucha gloria, la verdad. Sin pena ni gloria por ahí. Sí, sin pena ni gloria. o con alguna pena y poca gloria. Exactamente, sí. O ninguna gloria. Sí, porque si uno hace memoria, en febrero del 2020 ya empezó ajustando el tema de las jubilaciones. Sí, yo me acuerdo patente. Yo me acuerdo perfectamente. Mucha gente que se compra el relato, ¿viste? El relato oficial, sea cual sea, ¿no? Tanto de Macri como de Kirchner. Yo ya sabía perfectamente que el tema de las jubilaciones de Macri era mejor para los jubilados que lo que propuso Alberto. Y yo ya estaba oliendo mierda cuando sacó ese, no sé, bueno, ley, decreto, lo que haya sido, en donde a los jubilados, bajo la falsa, ¿viste?, máscara de que esto les iba a venir mejor que lo que hacía Macri, en realidad Macri con los jubilados se portó mucho mejor. O sea, comparativamente. Sí. Lo que no quiere decir que lo vaya a volver a hacer. Ojo. No, obviamente, sí. Eso está bien pensado. Sí, porque muchas veces pasa, ¿viste? Que de repente les dieron una buena a los jubilados. Macri se la dio. Acá los medios en contrarios y el kirchnerismo y el peronismo le hizo la vida imposible y lo tildó de perjudicial a los jubilados.
¿Y cómo te das cuenta que estaban mintiendo descaradamente? Y porque apenas asumieron, hicieron esto que vos decís. Le sacaron no sé si fue como que le sacaron el porcentaje móvil que variaba según la inflación. Que esa es la medida de Macri, que es muy criticada, obviamente, como todo lo que hace Macri, con todo lo que hizo Macri, pero que en realidad a los jubilados en sí mismos les venía mejor que lo que hizo el kirchnerismo o al albertismo después, al toque. Así que ese tipo de cosas a uno, bueno, no sé, ¿vas a decir algo sobre eso? Que te estoy interrumpiendo mucho. No, que otra cosa también es una cuestión muy importante que tener en cuenta. Este gobierno, mirá, te voy a dar un dato. A ver, para hablar del tema de lo que hubiese sido sin pandemia, para que veas la idea que tienen. Bolsonaro estamos hablando, Bolsonaro dio más IFE que este gobierno. ¿En serio? Sí. No. Sí. No, ¿cómo puede ser que nunca me enteré hasta recién? ¿De verdad? Y si no dio más, dio lo mismo. Bueno, pero ya con que Bolsonaro dio IFE, o lo mismo de IFE, bueno, hay que chequearlo. Hay que chequear esa información, pero sí, por lo que tengo entendido, pasó así. Bueno, Bolsonaro dio IFE. Ya con que haya dado IFE, IFE nos referimos a IFE con ayuda, o sea, plata porque sí. ¿Verdad? Porque sí, no, bueno, por la pandemia. Pero Bolsonaro mismo fue el que dio el IFE. Estamos hablando de Bolsonaro, que el presidente de Brasil actual, que es más alineado con, por ejemplo, un Trump en Estados Unidos. Que, ojo, también Trump dio IFE. Hubo ayudas económicas en Estados Unidos por hacer nada. Porque Trump los quiere mucho a los suyos. No, pero le dio ayuda a todos. Pero es proteccionista, bueno, no lo quiere mucho. No, mirá, a ver. Sí. Trump le dio ayudas económicas al nivel del IFE, al mismo nivel. Creo que sucedió, ahora que me decís, sucedió también en Brasil, pero yo sabía que sucedió en Estados Unidos y en Argentina. Y en Estados Unidos lo hizo Trump. Creo que fueron 2 veces que dio $1.200. Ya en la época de marzo, abril del año pasado, 2020. ¿No? Sí. Y a la gente lo podía reclamar esos $1.200. Que allá, ojo, acá son con $1.200 te hacen una fiesta. O varias fiestas. Pero allá no es tanto, porque allá el costo de vida es mucho mayor. Pero en realidad es comparativamente parecido al IFE. Entonces, bueno, ese dato que dijiste de Bolsonaro es curioso porque en un escenario en el mundo en donde teníamos a Trump en Estados Unidos, que probablemente hubiera ganado las elecciones si no hubiera pasado la pandemia, eso es una opinión personal. Tenemos a Bolsonaro en Brasil, que son dos figuras muy conservadoras, muy republicanas, muy liberales, ¿no? No, Trump no. Puedo decir que no. Trump es más nacionalista. Bolsonaro, los dos son de derecha. Sí. Pero Trump es más nacionalista y Bolsonaro es más liberal. Liberal en lo económico y autoritario / pseudo fascista en lo social. Mira. Bueno, pero son bastante más parecidos que diferentes entre sí. Sí, yo pienso que Bolsonaro es una copia medio berreta de Trump. Bueno. O sea, es un impresentable. Pero en ese sentido, pero yo te hablo objetivamente, en ese sentido, tiene un poco más de sentido común que lo que tuvo este gobierno. Claro. Y en otra cosa también, porque vos fijate que para cumplir con el presupuesto 2021, que a la vez es lo que es para dar un guiño al Fondo Monetario, Guzmán empezó a hacer recortes de salarios y de jubilaciones. O sea, siguió con el plan que empezó en febrero de este año, del año pasado. Siguió con ese plan en plena pandemia. Entonces ahí te da una buena prueba del poco sentido común que tiene. En un año electoral, ¿eh? Sí. O sea, ahí te da una pauta bien firme del poco sentido común que tiene. ¿Estás hablando de Alberto? Sí, de todo, del conjunto. Sí.
Entonces, bueno, ahí ya te da una pauta de decir, bueno, sin pandemia, no digo por vos, por otra gente que lo dice, Sí. que por ahí adhiere a este gobierno. Mm. Que es verdad que sin pandemia no hubiese sido tan catastrófico, en eso los dos pensamos muy parecidos, pero otra gente te dice directamente que hubiese sido, y no es así, porque uno se puede analizar el poco sentido común que tienen y te das cuenta. El poco sentido común que tienen esas personas. Esas personas, claro. Está bien. Está bien, igual cada uno tiene una No. definición de lo que es el sentido común, ¿viste? Claro, pero me refiero, sí, uno puede pensar diferente, todo, uno puede elegir lo que quiera. Claro. Estamos libres de elegir lo que queramos. Ahora, si uno va a gobernar, Sí. tiene que tener un cierto criterio para algunas cosas. Está bien, bueno, entonces, sí. Sí, pero es una cuestión ideológica que, bueno, los ha perjudicado a ellos y por ende a la gente. Al país. Por eso aumentó todo, sí. Por la pandemia y por ellos también. Sí, yo personalmente, con lo que hicieron con los jubilados, me parece que hay mucha mala leche, vamos a decir así, hablar en criollo, Sí, claro. mucha mala leche, porque yo creo que ellos mismos sabían que lo que estaban haciendo era perjudicial para los jubilados en comparación con lo que había hecho Macri, y sin embargo tenían el descaro de que como la gente les creía cualquier cosa en ese momento, salían a decir que esto era mejor, que esto era una especie de, bueno, beneficio y recomponer lo que hizo mal Macri, cuando en realidad era literalmente al revés. Y yo, o sea, no me como los mocos y no creo que no hayan sabido esto lo que hacían con los jubilados y no me creo que haya sido una infantilidad o una, ¿cómo se dice? Inocencia, ¿viste? Yo creo que lo hicieron adrede, aprovecharon que la gente en ese momento les creía cualquier cosa que dijeran o que hicieran, a principios del 2019, fin, no sé, ¿cuándo fue? ¿Cuándo asumieron? Fin del 2019. Fin del 2019. Y aprovecharon y dijeron, vamos a hacer esto y a la mierda. Lo mismo que hizo Macri, disculpame que te agregue, en el 2015, cuando asumió. ¿Te acordás del cepo al dólar? Sí. De Cristina. ¿Te acordás del cepo al dólar de Cristina? Bueno, el cepo al dólar de Cristina, ¿cuántos dólares se podía comprar por mes en la última etapa de Cristina en el 2014-2015? Si soy sincero, no me acuerdo. Lo que sí me acuerdo que tenías que declararlos en la FIP. Tenías que declararlos. Y eran algo así como 500. Yo estoy casi seguro que eran 500 dólares lo que se podía comprar al fin del gobierno de Cristina, el último mandato del 2014-2015. Sí. ¿Qué hizo Macri? Apenas asume y apenas se da vuelta la tortilla porque venía el kirchnerismo gobernando hace muchos años. ¿Qué fue lo que hizo Macri? Sacamos el cepo al dólar. ¿Cómo terminó el mandato de Macri? Con un cepo 2,5 veces más duro que el de Cristina. Nos estamos olvidando una cosa, hay que darlo. No solo Macri fue crítico del cepo. El actual presidente decía que el cepo no servía. Olvídate. Sí. Y el actual presidente, Macri tenía el cepo en 1.000 pesos, $1.000 por mes se podía comprar. Y Alberto Fernández le pidió un mes antes de asumir o algo así, que lo endurezca a 200 por mes. Sin pandemia, ¿eh? Sí. Alberto Fernández, y no solo Macri fue crítico del cepo, y después lo voy a poner. Alberto Fernández le pidió que endurezca y Alberto Fernández siempre fue crítico del cepo, dijo que era un desastre la medida. Bueno, no, y endureció más. Bueno, endureció más todavía, metió todas esas cosas de impuesto país, bueno, en definitiva. Pero yo lo que quería decir era que Macri, en su momento, sacó, viste, la venda de la herida, así, ¡fa! Teníamos un cepo de 500 dólares por mes. Lo criticaba Macri, lo criticaba seguramente todo el mundo
estaba queriéndole meter el palo en la rueda a Cristina en ese momento, que eran bastantes. O a Scioli, que también es el candidato de Cristina. Y le metían el palo en la lancha, en los hélices de la lancha. Bueno, y... no, y agarran y... es un chiste polémico porque tuvo un accidente Scioli, Mancuso. Sí. Bueno, y nada, cuestión que Macri sacó el cepo. ¿Vos te pensás? O sea, eso fue una medida populista 100%. Sí. Pero yo creo que detrás de las escenas, detrás de escena, y esto seguramente algún día lo van a comprobar, pero con esa sacada del cepo al dólar, Macri y sus amigos, los famosos amigos de Macri, que muchas veces dicen, ¿quiénes son sus amigos? ¿Dos o tres? Es Macri y toda la gente que está metida en el gobierno, semi metida, se beneficiaron, pasaron todo a dólares, los sacaron del país, Macri inclusive, y esperaron que la bomba explote un par de años después, que fue lo que pasó, porque Macri mismo terminó con un cepo al dólar, el famoso que había sacado, 2,5 veces más duro que el de Cristina. Entonces a esto lo comparo con lo que hizo en su momento, con lo que está haciendo, con lo que hizo en su momento, bueno, Alberto con los jubilados, ¿no? En donde vos aprovechás que la gente te cree cualquier cosa, te toma como el profeta y haces lo que vos te canta el culo, le decís a la gente que esto es para su bien, como hizo Macri con él sacándole ese pal dólar, y esperás que la bomba explote. Porque ¿qué pasa? Esto que hizo Alberto con los jubilados, a los jubilados que se caguen básicamente, Sí, sí. a que se pudran, pero le saca una carga al Estado, una carga económica, porque ahora tiene que darles menos guita a los jubilados, que es bastante la guita que se gasta en jubilados, que se invierte en jubilados. Y todo lo hizo bajo la mascarilla de esto les va a venir bien a ellos. Créanme. En realidad lo que había hecho Macri lo había hecho bien y era mejor. Y aparentemente el cepo al dólar de 500 dólares de Cristina, bueno, no era tan duro como lo que terminó siendo el cepo del mismo Macri, que al principio de todo sacó todo como otra medida populista. Bueno, sí. Nada, son las cosas a las que estamos expuestos, me parece, por vivir en este país. Y no es por menospreciar a la gente de este país, porque nosotros somos de ellos, somos parte de ellos. Pero acá abusan de nuestra confianza, de nuestra ignorancia colectiva. Abusan de nuestras emociones, porque los que votaron a Macri en su momento eran puro corazón con Macri. Y lo mismo, muchos. Sí, y lo mismo muchos de los que hicieron con los que votaron a Alberto en este gobierno. Puro corazón. Y los tipos se aprovechan de que los primeros meses tienen como una especie de comodín y lo usan mintiendo descaradamente, haciendo cosas perjudiciales para la sociedad y te las venden te venden chicha por limonada, como dicen. Bueno, en definitiva, nada, Maxi. Voy a decir, hay un truco para prever ese tipo de cosas. A ver. Vos para saber lo que más, no estrictamente, pero lo que va a hacer la persona si llega a asumir, tenés que ver las declaraciones que tuvo esa persona cuando no pensaba que iba a llegar ni en pedo a ese nivel. Ejemplo, a ver. Cuando Macri dijo a los empleados hay que pagarle lo mínimo indispensable por lo que hacen. ¿Y eso a qué se refiere? Y que... Porque es un comentario muy ambiguo, así dicho. No, lo mínimo indispensable es que
quiero decir que de que haya gente explotadora, que está gerentes explotadores, empresarios explotadores, lo que sea, que paga lo mínimo al empleado por lo que hace. Claro. O sea, sueldo lo más reducido posible. Explotación. Lo mínimo indispensable. Lo mínimo indispensable. Y Alberto Fernández, en un archivo, me acuerdo que lo vi hace tiempo, hace más de un año, en 1987, sí. o por ahí cuando era, dijo que tenían que los jubilados tenían que cobrar las jubilaciones en dólares o algo así, cuando el dólar estaba por la nube. Sí. Es como cuando ves esas declaraciones, cuando bien pedos saben que van a ser presidente. No, nadie resiste el archivo, como dicen. Pero nadie. Y menos los políticos. Sí, menos que menos. Y ahí es donde te dicen lo que realmente son. Los políticos generalmente se mandan comentarios que por ahí, en esa época, ya de por sí, por ahí eran polémicos, pero de repente, con el paso de los años, un desliz tiene todo el mundo en realidad. Pero bueno, están demostrando también con esos deslices lo que realmente sienten y piensan, ¿no? Sí, claro. Y bueno, y eso estamos viendo cuando vemos los archivos de... O lo mismo, voy a causar algo polémico para los que tanto apoyan a Milei, a los libertarios. Apurando, le frente la cámara. Milei fue... Mira, Milei laburó en la CFJP y fue empleado público, me parece, del genocida Bussi. Y de hecho, muchos de los que están ahora con Milei, que son un reciclado de otros partidos junto con algunos que apoyan la dictadura militar. No son un reciclado, son una bolsa de esas cosas, los que apoyan a Milei. Ya no son nada nuevo. Básicamente voy a hablar mal y claro, son la misma mierda. O sea, no... ¿De quiénes? ¿De los que trabajaban en la FIP? No, de los que niegan cuestiones de la dictadura, de los que estuvieron. Bussi fue uno de los genocidas de la dictadura. Bueno, Milei trabajó para ese tipo. ¿Bussi quién fue? Uno de los tipos que estuvo involucrado en la que fue la dictadura militar del 82. Sí. ¿Era un general, algo así? Sí, me acuerdo estrictamente, pero sí. ¿Y cuál es la relación entre Bussi y Milei? Era no sé si era su socio. Bueno, un socio, algo así. Después lo que sí está escrito, vos buscás la Wikipedia, pasa acá en castellano no te la dice, pero vos buscás la Wikipedia en inglés y te dice que Milei trabajó en la CFJP. Claro. Que fueron lo que fue después el ANSES. Sí. Que le hicieron lo de la CFJP, hicieron que la puso a Menem. Sí. Un desastre con las jubilaciones. Se ajustaron a dos caballos, ajustó dos manos con el CFJP. Ese tipo laburaba ahí. Claro, bueno. Bueno. Sí, uno de los que manejaban, ¿no? Está bien. Así que bueno, yo se lo digo nomás. Está bien. Bueno, Maxi. Acá criticamos a todos, no hubo uno que quedara parado, ¿no? Nos dejamos un Diego con cabeza. Exactamente. Está bien. Estuvimos hablando durante 1h20 casi. Todo problema de video, que en este momento estamos hablando y se ve lo que estás diciendo vos, pero no se ve lo que estoy diciendo yo. Bueno, hablamos de psicopatía, de cárceles, del sistema judicial y de elecciones. Y eso es lo que sale, esa es la idea de este podcast, ¿no? Que sea a veces completamente o casi completamente random. También está bueno eso. Así que bueno, te agradezco, Maxi, por haber estado en el segundo episodio, tu segunda aparición, el sexto episodio del Bajo la Luna podcast. ¿Querés decir algunas palabras más? Últimas palabras. Bueno, espero que les haya gustado y bueno, acá estamos, seguramente volveremos a estar en algún otro momento. Así que les mando un saludo y un gusto estar con el colega. Pocho.
Este fue el sexto episodio de Bajo la Luna Podcast con Maximiliano Praniauskas. Hemos hablado un poco de todo, fue muy descontracturada la charla, muy aleatoria, hablamos de lo que se nos vino a la mente y es un poco la idea de este podcast también, hablar un poco de todo sin seguir una especie de esquema. Y espero que les haya gustado. Si les gustó, denle like, denle compartir, me gusta. Todas esas cosas ayudan al canal y me ayudan a mí a seguir con este proyecto. Los espero sin más en el próximo episodio. Chau, chau.